Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Construir TV Noticias, el programa que te informa todas las tardes, que te cuenta lo más importante sucedido en el plano nacional e internacional y siempre con la mirada puesta en el mundo de los trabajadores. Gran programa por delante en una bellísima tarde y le damos la bienvenida a Sofi que nos cuente de qué va a hablar hoy. Hola Fede, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Vamos a hablar de los coletazos, las repercusiones del discurso de la presidenta Cristina Fernández en la Unión Industrial Argentina. Mucho para analizar y para pensar hoy. ¿Qué nos contará Balmi? Nos invitará al cine. Hoy es jueves, día de estreno. ¿Cómo va, Balmi? ¿Cómo va, Fede? Saludamos a todos y a todas del otro lado de la pantalla. Sí, hoy jueves vamos al cine de la mano de 3 estrenos y una película por fuera de cartelera. Hoy tenemos un invitadazo. Para todos los que nos interesa cuidar la economía, ir al supermercado muchas veces se transforma en un desafío en donde aparece el ingenio, aparece qué ofertas aprovechar de un lugar, cuál 2x1 aprovechar de otro y así armar una canasta familiar. Existen opciones que el Estado está intentando implementar con el mercado central allí como eje y con el Estado siendo el único proveedor, no teniendo intermediarios y a partir de allí la traducción de un precio más barato. Por lógica, cuanto menos intervenga gente en esa cadena que termina en tu changuito, más barata va a resultar el producto. Hay un punto que es clave, que tiene como eje colegiales y un intento por parte de abrir allí un mercado con precios mucho más accesibles, una especie de sucursal del mercado central y que no se está pudiendo realizar. Vas a enterarte del porqué con Santiago Frachina. Santiago es coordinador nacional de la Red Comprar. ¿Qué es la Red Comprar? También te vas a enterar aquí y vamos a hablar de un montón de cosas, de precios cuidados, muy pero muy interesante. Comencemos con el programa a trabajar. Vamos primero a arrancar con lo que sucedía en el día de ayer, Día de la Industria, y un día muy movido. Toda la jornada estuvo teñida por diferentes eventos en torno a este día tan emblemático y tan importante para nuestro país. La presidenta tuvo el acto central en Tecnópolis. Allí en el cierre decía esto. Estos 12 años significan el crecimiento industrial más importante en toda la historia de la República Argentina. Yo creo que lo más importante es el cambio cultural que hemos logrado instalar en la sociedad argentina de que la industria es fundamental y que sin industria no hay país, no hay nación ni hay futuro. Por eso estamos convencidos de que necesitamos seguir en este camino con el esfuerzo y la convicción de hombres como Daniel, como Carlos Zanini, como los hombres que conforman y las mujeres que conforman el Frente para la Victoria, porque en ellos está el ADN de la industria. Y por favor, a las autoridades de la Unión Industrial Argentina, de las nuevas autoridades, por favor, no se olviden que el motor del desarrollo de la Argentina han sido las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Por favor, no se olviden de eso. Que por favor la pertenencia a 2 o 3 sectores altamente rentables no los haga olvidar que tenemos que seguir sosteniendo a las pymes, que son las verdaderas generadoras de la riqueza y del empleo en la Argentina. En julio, la industria creció por segundo mes consecutivo y quebró 22 meses de caída ininterrumpida que llevábamos. Y esto es producto de las políticas que hemos venido implementando y que muchas veces no son entendidas hasta que pueden verse los efectos concretos en la vida cotidiana de la gente. Esta es la garantía. El pueblo argentino y las conquistas logradas en estos 12 años son las garantías de que este espacio político va a seguir en la trayectoria que hemos venido llevando adelante, profundizando las políticas, mejorándolas, agregando las cosas que faltan, suprimiendo las que están mal y llevándole a todos los argentinos la tranquilidad y la seguridad de que no hay marcha atrás en las cosas que hemos logrado, que seguimos pero para mejorarlas, para agrandarlas, para corregirlas y para darle todavía a los argentinos que le faltan cosas, porque todavía hay argentinos que le faltan cosas, precisamente generando las políticas.
Esto era un pequeño compendio, porque lo cierto es que fue un discurso muy extenso, un poco más de 1 hora y media, y era el final de un día que había tenido muchos oradores en diferentes ámbitos y todos ellos muy, pero muy representativos, Sofi. Sí, Fede, fue a modo de balance, ¿no? El discurso de la presidenta de la Nación de estos últimos 10 años en materia de políticas para el sector industrial, pero también de las políticas en general de esta década por parte del gobierno nacional, porque habló de desempleo, habló de pobreza y otras cuestiones. La presidenta en un momento dice a las nuevas autoridades de la Unión Industrial Argentina. Un mensaje clarísimo, ese fue el cierre de su discurso. ¿A quién estaba refiriéndose? A dos personas, en concreto a Adrián Kaufman, que va a ser el próximo presidente de la Unión Industrial Argentina, actualmente es Héctor Méndez, y a Luis Betnasa, hombre de Techint, ambos... el señor Kaufman de Arcor y Betnasa de Techint. Ambos funcionan en tándem muchas veces con el Grupo Clarín, también en otras organizaciones empresarias. Pegaron el faltazo. Ninguno de los dos estuvieron ayer en Tecnópolis. Por eso la jefa de Estado hace referencia a las nuevas autoridades de la Unión Industrial para que pongan el foco sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, porque estos hombres son, viste, cuando tanto escuchás hablar del Círculo Rojo, bueno, nombres y apellidos, son los integrantes, los representantes del denominado Círculo Rojo, es decir, los empresarios, en este caso del sector industrial, más poderosos de la República Argentina. Más temprano, vos decías, había habido otras movidas políticas también en torno al Día de la UIA. Hacíamos referencia aquí ayer al encuentro en la sede de la Unión Industrial Argentina, en la Avenida de Mayo, de Daniel Scioli con los dirigentes actuales de la UIA, con Héctor Méndez a la cabeza. Héctor Méndez dio un discurso. Había invitado también a Massa, había invitado a Macri, no fueron ninguno de los dos porque estaban de viaje, de giras, como también les venimos contando, por la campaña electoral. Entonces terminó copado prácticamente ese acto por el oficialismo. Se subieron al escenario, de hecho, Scioli, Débora Giorgi, Axel Kicillof, y Héctor Méndez allí terminó haciendo un discurso un poco más condescendiente de lo habitual con el gobierno nacional en este caso. Y dijo una frase. También depende del medio que leas. Porque en realidad, dale, explícamelo. Porque dijo una frase en realidad que si lees un diario o lees el otro parece que dijo exactamente lo contrario. Lo que dijo fue una sola cosa. La industria hoy está como en 1974. La portada, por ejemplo, de Clarín dice, el presidente de la UIA denunció que la industria en la Argentina está igual que hace 40 años. En Página 12, por ejemplo, Tiempo Argentino, algún otro medio de comunicación, te señalan otra frase, te dicen que de 2002 a 2011 el crecimiento de la industria mostró un dinamismo histórico, que también es otra frase que utilizó Méndez, pero que al mismo tiempo resaltó que es muy importante que estamos como en el 74, es decir, con una industria que todavía no había sido destruida. El tema es cuál es la interpretación que se hace de esa frase. Si hubiera dicho, estamos como en los 90 y la verdad que venimos para abajo. No, dijo, estamos como en el 74, un año en el que fue previa la industria a lo que sucedió después, que fue precisamente la destrucción de la industria nacional. Vamos a charlar de este tema con nuestro invitado porque algo sabe del tema, Santiago Fraschina. Los presentamos como corresponde, Balmi. Claro que sí, Fede. Presentamos formalmente al invitado del día de hoy. Es Santiago Fraschina, tiene 38 años, coordinador nacional de la Red Federal de Comercios de Proximidad en Argentina, Red Comprar, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Es economista, tiene una maestría en Sociología Económica y en Historia Económica, es uno de los fundadores de la Gran Macro y forma parte del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular. Y atención, es hincha de Independiente. Él dice atención porque él es de Independiente. Ah, soy Independiente. Que lo sepas. Claro, para él es un dato muy importante. Un fenómeno, y sí. Estamos remontando, por lo menos. Que sí. Te veía seguir atentamente lo que decía Sofi con respecto a lo que fue la jornada de ayer y particularmente la mirada sobre el emblemático año 74 que ha quedado allí como o fantástico o un desastre desde el atraso. ¿Cómo lo podés ver vos? No, la verdad que la Argentina comenzó un proceso de industrialización, primero por cuestiones exógenas al país, que fue con la crisis de la Gran Depresión en el año 30. Ahí se empieza a desarticular lo que fue el primer modelo argentino, que fue el modelo agroexportador, que era producir alimentos para exportar a Inglaterra, y por la Gran Depresión empezó a darse un fenómeno de industrialización de la Argentina. Después, con el 46, ya el Estado Nacional toma la industrialización como política de Estado y ahí comienza el proceso de mayor dinamismo de la industria nacional. Y ese dinamismo se sostiene con sus altibajos, pero se sostiene hasta el año 74-75.
Y a partir del 76, ahí llegando al 74 en un pico. Y a partir del 76, con el golpe de Estado y con Martínez Dios como ministro de Economía, empieza lo que se llamó el proceso de desindustrialización de la economía argentina, donde el que más la sufrió fue la pequeña y mediana empresa, y no es casual que a partir de ahí empieza a crecer el desempleo y la pobreza, y esa desindustrialización dura hasta el año 2003, teniendo también una década dramática que fue la década de los 90, donde hubo sectores clave de la economía, de la industria nacional que prácticamente desaparecieron. Y a partir del 2013 es el proceso de industrialización que comienza nuevamente a darse en la Argentina, pero obviamente desindustrializar un país lo puede desindustrializar en 5 o 6 años, acá hubo 30 años de desindustrialización, y volver a reconstruir todo un entramado industrial, sobre todo basado en la pequeña y mediana empresa, nos va a llevar mucho tiempo, pero estos 12 años, desde el 2003 hasta la actualidad, la verdad que la industria fue el sector más dinámico de la Argentina, así que eso es una buena noticia. No hay país desarrollado que no sea país industrial, que empiecen a pensarlo, Estados Unidos, Alemania, Japón, ahora China, Inglaterra, son países que se sostienen a partir de la industrialización por dos cosas. Primero, porque genera puestos de trabajo, porque es valor agregado, y todos los avances tecnológicos más importantes se dan en los procesos industriales. Entonces son esos los países desarrollados. Sí, defendiéndolo desde el Estado a ultranza, también a capa y espada, porque tienen clarísimo el capital que eso implica, sin dudas. Vamos a hablar del aquí y ahora, de tu trabajo puntual. Yo voy al supermercado, ya te lo dije, yo voy todas las semanas, digo muy atentamente todos los precios. ¿Qué es la Red Comprar? La Red Comprar forma parte de la política de precios cuidados de la Secretaría de Comercio y tiene que ver con uno de los objetivos centrales, que es incluir a todos los almaceneros, supermercados más chicos, barriales, a la política de precios cuidados. Ustedes saben que cuando se lanzó Precios Cuidados en enero de 2014 se empezó con las grandes cadenas de supermercados porque no había otra forma de empezar la política. Y con mucho menos productos de los que hay hoy. Exactamente, se empezó con 194 precios y son 506, eso también demuestra el éxito de la política. Muchos proveedores que al principio no querían entrar en precios cuidados, después empezaron a ir a la Secretaría de Comercio para por favor entrar en precios cuidados porque cada producto que entra en precios cuidados genera un aumento de la demanda. Entonces, ¿cuánto se aumenta? ¿Tenés idea de cuánto aumenta un producto que no estaba en precios cuidados? No sé, que se vendían 100, ¿y a cuánto llega a venderse una vez que entra dentro de precios cuidados porcentualmente? Sí, depende del rubro, pero sí, hay un estudio, pero para que lo más importante, en el primer trimestre de la política hubo rubros que el aumento de la demanda fue del 800%. Por eso que al principio había faltante de productos y muchas veces le echábamos culpa al supermercado, que generalmente lo tenía porque estoqueaba la mercadería. Pero otras veces era que el proveedor, cuando se encontró con ese aumento del consumo, no daba abasto para abastecerlo. Entonces los mismos proveedores iban a la Secretaría de Comercio y nos pedían por favor que le demos un tiempo porque tenían que aumentar la producción y ahí iban a poder abastecer. Otra pregunta con eso, ¿cómo es la negociación? ¿El Estado pone un plus de dinero para que ese producto pueda mantenerse en ese precio? ¿El fabricante se compromete a ganar por otro lado sosteniendo ese precio? ¿Cómo es? No, nosotros en la Secretaría de Comercio lo que tenemos es un análisis de costo de todos los productos y de las cadenas de valor, con lo cual nosotros sabemos cuál es una ganancia normal de cualquier producto. Entonces lo que nosotros hacemos es negociar con los proveedores, con los supermercados, el precio para que toda la cadena de valor se lleve a una ganancia normal que corresponde a ese producto. O sea, siguen ganando con ese precio, cuidado. No pierden. Lo que sí le quitamos es la ganancia extraordinaria que se estaban llevando hasta hace poco. Entonces, nadie pierde en esto, no pierde ni el productor, ni el distribuidor, ni los supermercados. Ganan todos, pero una renta razonable. Y 500 productos es una canasta muy interesante, porque a veces nos decían una crítica, decir, bueno, pero vos entras a un supermercado y tenés 3.000, 10.000 precios. Pero yo necesito que una mermelada esté en precios cuidados, no necesito que todas las mermeladas estén en precios cuidados, porque justamente lo que le damos con precios cuidados es información al consumidor. Entonces, él sabe la mermelada que está en precios cuidados cuánto vale y después ve y compara. Y ahora empezó a pasar que hay algunos precios, productos, que están más baratos que los precios cuidados, porque empezaron a darse cuenta que había que, digamos, empezó a pasar esto que ustedes creo que estaban intentando que pase, el adecuar la ganancia, no ganes tanto, y entonces para nosotros, los consumidores, empezó a ser también un buen negocio. Hay que mirar porque a veces se encuentran más baratos que los precios cuidados. Sí, todavía. Y eso es buenísimo, porque como decimos nosotros, precio cuidado no es el precio más bajo, es el precio de referencia. Si está por arriba es que se están llevando una renta extraordinaria, si está por debajo, mucho mejor.
Y algunas veces pasaba que los supermercados nos dicen que ponían un producto al lado más barato y se seguían llevando los de precios cuidados. Porque antes estaba instalado que era el más barato como posible y empezamos a darnos cuenta los consumidores que no. Eso está buenísimo. Porque lo que pasaba antes de precios cuidados, que vos ibas a un supermercado, un mismo producto valía un precio, ibas a un supermercado a 3 cuadras y valía otro precio, entonces vos no sabías cuál era la referencia. Hoy precios cuidados te da referencia, que no quiere decir que sea el precio más bajo. Puede haber precio más bajo y eso está buenísimo que pase. ¿Cómo hacen para fiscalizar? Digo, sobre todo en los barrios populares, donde tal vez los supermercados muchas veces aprovechan y cuando la gente cobra, aprovechan y remarcan, digamos. ¿Cómo se puede controlar eso y fiscalizar con un país tan vasto, tan grande como la Argentina? Bueno, a través de dos maneras. La Secretaría de Comercio tiene inspectores en todo el país de precios cuidados. Entonces van recorriendo los supermercados para ver si están cumpliendo o no están cumpliendo y si no abran un acta, donde se abre un expediente para investigar. Y segundo, por suerte, y esto tiene que ver por el éxito de la política de precios cuidados, el consumidor se apropió de la política de precios cuidados. Entonces puede o no apoyar otra política de gobierno, pero precios cuidados la toma como propio. Es más, la última encuesta que tenemos es que el 70% de los bonaerenses ve con buenos ojos la política de precios cuidados. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Un aumento exponencial de las denuncias en la Secretaría de Comercio, por todas las vías. El 0800. 0800, Facebook. Nosotros tenemos un montón de canal de comunicación de la Secretaría de Comercio donde el consumidor puede hacer la denuncia, con lo cual nosotros incentivamos, porque eso a nosotros nos permite decir, bueno, mandamos un inspector, chequeamos que esto esté pasando y a partir de ahí podemos librar un acta, una denuncia y un expediente para investigar. O sea que eso a nosotros nos permite que haya mayor control. Y también empezó a pasar que ahora no tanto, porque empezó a funcionar mucho mejor, gracias a lo que los supermercados empezaron a cumplir. ¿Pero por qué? Porque las multas, se le empezó a fijar multas, que para un supermercado vos le pones 60 millones de pesos y capaz que es un día de facturación, pero ¿qué le molesta? Que salga su marca con una multa. ¿Y eso qué hacía? El ministro de Economía la sacaba en conferencia de prensa, las multas de los supermercados por no cumplir con precios cuidados. Eso empezó a generar que los propios supermercados empezaron a decir, sí, cumplimos, ¿qué tenemos que hacer? Y hoy vemos que el cumplimiento es aceptable. Me queda el último tramito de la charla y quiero centrarla en la polémica suscitada en el barrio de Colegiales con la apertura de lo que sería un supermercado estatal. ¿Está bien calificado? Sí. Sería una sucursal, le digo yo, del mercado central. En realidad es la ausencia de intermediarios a la hora de un buen precio y colocarlo en algún otro barrio. Funcionan en Mendoza, en San Luis y en Chaco muy exitosamente. ¿Qué pasa acá en Colegiales? Efectivamente, la Red Comprar empezamos a abrir lo que se llama Supermercado Central Red Comprar, que son administrados por el sector público. Y la verdad que tienen 3 filosofías importantes. Una, precios más bajos. Nosotros en promedio tenemos que entre los 3 supermercados un 35% por debajo los precios de nuestro supermercado en comparación con las cadenas tradicionales. En algunos rubros es central, por ejemplo, fruta y verdura 50% más barato en los supermercados de la Red Comprar que en los supermercados tradicionales. Yo siempre doy el ejemplo que cuando abrimos Mendoza en diciembre del año pasado, el kilo de lechuga en el supermercado de la Red Comprar estaba a 6 pesos el kilo y en el supermercado cercano 26 pesos el kilo y se lo comprábamos al mismo proveedor. O sea que no había excusa. Un mes después, en ese mismo supermercado ya estaba 19, no 26, con lo cual le metiste competencia, que es lo sano, lo saludable. Es competencia para empezar justamente a bajar los precios. La otra filosofía importante de los supermercados de la Red Comprar es que le damos un lugar a los pequeños productores y cooperativas que en los supermercados tradicionales no tienen. ¿Por qué? Porque le pagan a 90 días, le piden mercadería gratis por un mes, las ofertas no las hacen los supermercados, los hacen los productores y les venden la góndola. Dependiendo de dónde está el producto, si es punta de góndola, tiene que pagar el productor para que pongan el producto ahí. Bueno, eso le hace al pequeño productor inviable, no lo puede sostener financieramente. Entonces nosotros le abrimos también las puertas. Las primeras marcas, las supuestas primeras marcas están, pero están los pequeños productores y cooperativas. Una yerba cooperativa de Misiones, que es Iguazú, que son cooperativistas, vende mucho más que la yerba de las primeras marcas, porque es más barato y un producto de calidad. El primer supermercado que terminamos fue, el diciembre del año pasado, fue el de Colegiales. Y nunca nos dieron, la Ciudad de Buenos Aires no nos dio la habilitación comercial. Nos pedían papeles, nosotros lo presentábamos, nos decía que tenía que ser en este organismo, en otro organismo, bla, bla, bla. Nos tuvieron así durante 5 meses. Los supermercados que nosotros teníamos relación decía que con el 30% de los papeles que nosotros presentábamos, a ellos la Ciudad de Buenos Aires le daba la habilitación comercial, a nosotros no. O casualidad, cuando ya no tenía más excusa, mandaron al inspector a Colegial al supermercado, el inspector recorrió, dijo, está todo en regla, le tienen que dar
la habilitación comercial. A la tarde, un juez federal, Torres, presenta una cautelar para que la Ciudad de Buenos Aires no nos dé la habilitación comercial a partir de la denuncia de un vecino de enfrente, que después nos enteramos que era Greco, jefe de asesores de Rodríguez Larreta. Entonces, casualidad que entre ellos dos, hoy genera que hace 7 meses tenemos un supermercado en Colegiales totalmente terminado, con playa de estacionamiento, playa de carga y descarga de camiones, toda la infraestructura, las cajas registradoras, los freezers, las heladeras, las góndolas, para poder venderle a los porteños productos un 35% por debajo de las cadenas de los supermercados de Capital Federal y abrirle un canal de comunicación. ¿Y qué pasa ahora? O sea, ¿qué están esperando? Ahora está en la Cámara Federal, sí, y ahora supuestamente en estos días la Cámara Federal tiene que resolver si le permite a la Ciudad de Buenos Aires que nos dé o no la habilitación comercial. El tema es, la Ciudad de Buenos Aires no quiso que se abra un supermercado de la red Comprar en Colegiales para que los porteños puedan comprar más barato. ¿Dónde queda ese cruce de calles? Kramer y Maure, Bien. Kramer 475, Bien. está abierto a los vecinos desde las 3 de la tarde para que puedan recorrer las instalaciones y conozcan cómo es el supermercado por dentro. Así que cualquiera un que city quiera tour ir. en la góndola vacía, qué lindo. Exactamente. Ojalá se resuelva, Santiago, porque la verdad es que estas ofertas por parte del Estado en este caso siempre resultan muy buenas para nosotros quienes cuidamos el bolsillo, porque somos todos trabajadores y a todos nos interesa además poder cuidarlo de la mejor manera, y esta sería una lástima. Ojalá se resuelva. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirme difundir esta política. Después avisanos cuando lo abran. Obviamente. Vamos a hacer propaganda. Yo te voy a hacer las compras. Yo hago las compras. Bueno, gracias un placer. Vamos al cine, Balmi. Claro que sí, Fede, porque hoy es jueves y es día de estrenos. Vamos a ir al cine de la mano de 2 películas en cartelera y una recomendación por fuera de esta cartelera. La primera película que vamos a recomendar es El espejo de los otros, película de producción argentina bajo la dirección de Marcos Carnevale. Lo recordamos por películas como Elsa y Fred y La última Corazón de León. El espejo de los otros es una comedia dramática llena de relatos y que por momentos roza el humor negro. La historia se sitúa en un viejo restaurante de San Telmo atendido por 2 hermanos donde irán llegando extraños comensales. Gran elenco tiene esta película, entre ellos Norma Leandro, Graciela Borges, Leticia Brediche, Alfredo Casero, Pepe Cibrián, Julieta Díaz y Luis Machín, entre otros grandes actores. El espejo de los otros, la primera de las películas recomendadas aquí en Construir TV Noticias. La otra película que recomendamos es Ciencias Naturales. Esta película de origen nacional es una película independiente y tiene el debut como director de Matías Lucchesi, filmada en Córdoba. Y es una película que cuenta una historia más bien íntima y que deja ese lugar a la reflexión. La historia cuenta la historia de Lila, una pequeña de 12 años que no conoce a su padre y está decidida a encontrarlo. Ella vive con su mamá, pero quien es su guía y la ayuda con su propósito es Jimena, su maestra de ciencias naturales, que de a poco se irá convirtiendo también en su mejor amiga. Recordamos entonces Ciencias Naturales, la segunda película recomendada aquí en Construir TV Noticias. La que recomendamos por fuera de cartelera es La Nube, la película de Pino Solanas, filmada allá en 1998, con libreto del propio Pino Solanas y también en colaboración de Eduardo Pavlovsky. El film se estrenó el 3 de septiembre, decíamos, de 1998 y tuvo como protagonistas al mismo Pavlovsky y también a Laura Novoa. La película narra las desventuras de un grupo de actores en una Buenos Aires en la que desde hace más de 1.600 días llueve sin cesar y este grupo realiza esfuerzos para defender su viejo teatro independiente. Entonces recordamos también que esta película fue la última en ganar el León de Oro del Premio de Venecia, festival donde casualmente en estos días está participando El Clan, película estrenada aquí hace muy poquito. Así que la recomendada por fuera de cartelera es la película La Nube de Pino Solanas.
Vamos ahora con Sofi. Hace no tanto tiempo las PASO de la provincia de Buenos Aires resultaban una tarea interminable. Si lo sabrá ella, que estuvo cubriendo hasta tardísimo toda la jornada. Bueno, finalmente se conocieron los números finales, Sofi. Sí, ya estaban los resultados finales a nivel nacional y ahora también ahí en la madre de todas las batallas en la provincia de Buenos Aires, donde más se demoró el conteo, precisamente por la gran cantidad de categorías y de candidatos locales. Los resultados finales entonces son, vamos a ver, para Aníbal Fernández y Julián Domínguez, la fórmula del Frente para la Victoria. Recordemos que era la alianza competitiva, era la primaria competitiva. Entre los dos juntaron finalmente 40,21% de los votos. Claro, competían entre ellos. Exacto. El PRO no tenía competencia interna, llevó a María Eugenia Vidal en una alianza con el PRO. Tiene a Daniel Salvador como candidato a vice, así que no compitieron, solo fue Vidal. La verdad que le fue muy bien. Quedó en 30,07% de los votos. Obvio que si juntás a Aníbal y a Domínguez, están a más de 10 puntos, ¿no?, de distancia de la candidata de PRO. Tercero, el candidato del espacio de Sergio Massa, Felipe Solá, el ex gobernador bonaerense, también le fue realmente bien, 19,67%. El tercero en discordia. Finalmente queda Jaime Linares y Jorge Ceballos, es el espacio progresista, es el de Margarita Stolbizer, lleva como candidata a presidenta Stolbizer 3,80%. Y finalmente, en quinto lugar, la izquierda, allí el Frente de Izquierda, 3,44 puntos, Néstor Pitrola y Cristian Castillo. De esta manera se posicionan entonces los candidatos para la gobernación en la provincia de Buenos Aires, que se eligen el 25 de octubre junto con el presidente de la Nación. En el canal de los trabajadores destacamos el trabajo de algún trabajador. En este caso, el premio al trabajador del día se lo llevan los voluntarios de la ONG Por los Chicos. Voluntarios que trabajan para mejorar la calidad de vida de chicos en situación de vulnerabilidad. Todos los días brindan asistencia técnica y alimentaria desarrollando diferentes proyectos que con el esfuerzo de todo el equipo de voluntarios es posible llevar adelante. El objetivo es básico, mejorar la calidad de vida de los chicos que están en situaciones de vulnerabilidad de nuestro país, con énfasis en la educación y en la nutrición, el eje clave para que un nene pueda crecer y ser un adulto feliz. Para conocer más sobre Por los Chicos o para sumarte como voluntario, podés acceder a las siguientes vías de comunicación. Sitio web www.porloschicos.com y si no, Facebook Por los Chicos, allí tenés tal como se escribe, Twitter @porloschicos. Comunícate en cualquiera de las tres vías que viste allí y quizás puedas ser parte de esa legión de voluntarios maravillosos, nuestros trabajadores del día. Nos despedimos deseándole feliz día a esos seres que nos entienden como nadie. Cuando yo le explico que una arandela necesito que se encaje en un cuchuflito y él me mira y termina entendiendo de qué estoy hablando. Sí, el ferretero nuestro del barrio, hoy es el día del ferretero, así que feliz día al mío, que hace 2 días me prestó un bidón y se lo devolví. Muy bien. Muy bien, él confió en mí, ciudadana. Yo se lo devolví. Así que muchas gracias a mi ferretero que se compadeció cuando mi cara de pánico registró que no tenía el bidón que él me estaba pidiendo para cargar un cloro que tenía que ir. ¿Vos tenés algún ferretero a quien agradecerle? ¿A quién? Sí, a los papás de una amiga que son ferreteros, a los papás de Laura, ferreteros de Villa Bosch. Un beso grande, feliz día. Un saludo a los ferreteros de mi antiguo barrio. Hablamos de José Escurra y de la familia también Martínez. 2 ferreterías en el mismo barrio y sin embargo había laburo para todos. ¿Cómo hacen para conocer el nombre del ferretero? Me siento en falta. Yo llego a que me prestó el bidón. Bueno, a vos, bidonero, beso enorme. Feliz día a los ferreteros. Gracias. Chao, hasta mañana.